Bien, hablemos de platillos, que me han preguntado bastante de platillos. Sé que es un tema bastante extenso y hay miles y miles de modelos y de tipos de platillos y hay muchas marcas. Hay tres principales, pero bueno, vamos a empezar con este video que es para hablar de un platillo en sí, de la anatomía de un platillo, qué hace un platillo, cómo se hace. Sí les voy a pedir un favor, es no entrar mucho en el tema de cuál marca es mejor que la otra marca. Y lo más importante es que en el caso de platillos, por ejemplo, a veces un platillo bien barato funciona perfecto para la canción o no. Sí, en los tambores y en los platillos hay unos platillos caros que suenan mejor, pero obviamente todo depende de un presupuesto. Entonces, para terminar ese tema rápido, todo depende del presupuesto y de qué tipo de uso le vamos a dar al platillo. Más adelante les hablo de las marcas, no se preocupen. Pero para empezar, vamos a hablar del platillo en sí. Una cosa muy importante también para anotar, ya que vamos a empezar, es que los platillos, no importa si vamos a comprar un platillo del mismo modelo que este, no les va a sonar igual. Por eso, a veces es difícil también recomendar este tipo de platillo. A veces la gente tiene bastante oído y de oído bien delicado, que se nota mucho la diferencia entre el platillo a pesar de ser del mismo modelo. Si voy a una tienda y pido un Zildjian A Custom de 16 pulgadas Fast Crash, ese platillo no me va a sonar igual. Cada platillo, vamos a empezar con eso. La ley de cada platillo es que los platillos son como la gente. No hay igual. Todo platillo es absolutamente diferente y eso es medio de todo lo chévere de los platillos. A veces yo tengo más platillos que tambores. Ok, los platillos se hacen de dos maneras. Los platillos se hacen de casta o los platillos se hacen de pliego. ¿Okay? Los platillos de casta se hacen de metal fundido en un molde donde obtenemos de un tamaño más o menos como la campana una galleta. Aquí literalmente le dicen un cookie, ¿sí? Una galleta. Esa galleta se presiona, se martilla y se vuelve un platillo a punta de ese proceso de presión y de martilleo. El platillo de pliego es mucho más fácil de hacer. Es un pliego de metal que ya está aplanado y se corta el círculo del platillo. Y en ese caso, ese tipo de platillos, entre modelos se acercan un poco más, pero siguen siendo muy diferentes. Cada platillo es diferente, la ley se sigue aplicando. Pero esos platillos son mucho más económicos de hacer y de hecho son más económicos en general en las líneas baratas de Zildjian o Savian o Paiste. um, Esos tipos de platillos son hechos de pliego, pero en el caso de Paiste, por ejemplo, todos los platillos Paiste son hechos en formato pliego. Sabian y Zildjian, que son compañías más o menos hermanas, y el resto que los hacen de casta los más caros y los más baratitos los hacen de pliego. Esos dos platillos, por cosas de cómo se organizan los fabricantes, se hacen de 80% de cobre y de 20% de estaño, usualmente los costosos, y los de pliego, los baratitos, se hacen de más o menos 88% de cobre y de un poquito de menor porcentaje de 12 de estaño. Paiste, en su caso, ellos sí usan bastante cobre, son platillos de alta calidad, son platillos de 96, 92, perdón, por ciento de cobre y el porcentaje restante de 8 es de estaño. Varían un poquitito también, pero Paiste es completamente diferente, ¿ok? Y eso es en cuestión a cómo se fabrican, ¿ok? Ahora sí, el platillo y sus partes. El platillo, sus partes son la campana, que es esta sección, y el resto de la sección es el arco. Este arco se divide en dos secciones. Esta sección es la sección ride, esta es la sección crash. Aquí es donde se le pega crash, aquí es donde se le pega ride, usualmente con la punta, y aquí usualmente con el hombro de la baqueta. No es ley, se le puede pegar aquí con el hombro también de vez en cuando. A veces yo hago crash pasándome y pegándole crash del otro lado, porque no al platillo, si la posición me dio para pegarle de esa manera. ¿Okay? Y esas son las secciones del platillo. Ahora bien, depende de cómo esté construido el platillo, va a sonar de manera diferente. Por ejemplo, un platillo que sea bien alto, es decir, que tenga un doblez bastante alto, va a sonar alto de tono. Un platillo que tenga una campana grande va a tener también un sonido alto. Y hay otra sección del platillo que es el filo, taper.
el filo del platillo también va a afectar mucho el sonido. Un filo delgado va a darme un platillo de baja frecuencia y un platillo de un filo gordo me va a dar una frecuencia más alta, ¿ok? Ahora, otra cosa que es bastante importante de los platillos en su fabricación es, un factor más, es como la textura que tengan, si son de textura de martilleo o si son de textura de círculos. Esa textura se hace a propósito porque el platillo, el sonido se produce de cierta manera que el sonido se mueve a través del platillo, del centro hacia afuera y después sale del platillo, ¿ok? Pero cuando se le hace textura, se hace un poco más complejo ese flujo del sonido dentro del platillo. Entonces el sonido como que dentro del platillo rebota, se devuelve y vuelve a rebotar y se devuelve y produce más tonos, más sobretonos. Eso es lo bueno de tener textura o a veces no textura, todo depende del platillo y de qué tipo de sonido queremos en el platillo. Usualmente brillante suena brillante, usualmente no brillante suena oscuro, ¿sí? Como opaco un poco. Y esos son los factores que determinan a un platillo, es su alto, su grosor, el tamaño de la campana y la textura del platillo, obviamente de qué manera se fabricó y el porcentaje de aleación en cual lo hicieron. Ahora, para terminar, vamos a hablar es de cómo se monta un platillo y cómo se cuida un platillo, ¿ok? Bien, vamos a montar el platillo, no tiene gran ciencia, realmente este es el paral, este es el stand, el paral usualmente tiene una base aquí de plástico o de metal donde va el primer fieltro. Usualmente ese parte de plástico tiene otra punta donde protege el platillo o cubre el tornillo para que el platillo no toque metal. Metal y metal tocando es mala idea, se rompe el platillo. Si no tenemos esta porción, de pronto con cinta forrar el tornillo o de pronto con algún tipo de caucho. Creo que parte de unas llantas de los de carros se les sacaban y funcionaban a veces para este tipo de cosas. Pero bueno, viene el fieltro primero, número 1, después viene el platillo y después viene otro fieltro con su tuerca. Ahora bien, la idea de apretar no es apretar tanto que el platillo no se pueda mover, a menos de que esa sea la idea. Si queremos apagar el platillo porque queríamos dar ese efecto para la canción, bueno, entonces está bien. Pero en general queremos que el platillo se mueva, que el platillo respire. ¿Ok? Recomiendo mucho, obviamente también como mantenimiento, una cosa que es cuando lo transportemos, es siempre tenerlo entre la maleta separado con material blando o con algún tipo de toalla o camiseta, lo que sea, entre platillos. Metal y metal otra vez es mala idea. Otro tip y recomendación: cuando lo saquemos en un show, traten de no poner los platillos en el piso. Una regla, una ley es que yo siempre que quito un platillo lo meto de una vez en la maleta, porque en el piso es usualmente cuando la gente lo pisa y el platillo usualmente muere de una. Y para finalizar el video de platillos voy a responderles un gran mito acerca del cuidado de platillos, que es si limpiar o no limpiar el platillo. Esa respuesta me la dio alguien de Siljan directamente y me dijo que realmente no. Se recomienda y yo pues más o menos me he dado cuenta que platillos entre más viejos suenan como mejor. Pero me pareció extraño porque ellos venden un producto para limpiar platillos. Venden dos, es más. Pero él dice que lo hacen es por demanda del público, obviamente, y porque realmente hay que entender que hay situaciones en las que sí se necesita brillar un platillo. Hay donde ser un momento un profesional y decir, sí, yo sé que suenan mejor, pero bueno, ¿por qué no? Era una fotografía que iban a tomar y para la fotografía o para el video era mejor tener platillos bonitos, brillantes. Y en ese tipo de instancias hay que entender y ser profesional y decir, ok, está bien limpiar el platillo, ¿por qué no? O pedir unos nuevos prestados para el video, en fin, si no queremos dañar los nuestros y ponerlos un poco más brillantes. A veces, si esa es la intención, hacerlos sonar más brillantes, entonces sí, limpien el platillo. Ese material abrasivo o esa sustancia abrasiva que se usa para limpiar los platillos les quita un poquito de material, de metal en sí. Entonces por eso no es muy recomendado limpiar el platillo, y en realidad la recomendación número 1 es porque realmente los platillos entre más viejos suenan mucho mejor. Esa es la respuesta para esa pregunta. Ahora, para mantenerlos al principio y si sale como una mancha extraña, sí hay que limpiarlo, y ellos también recomiendan mucho, ¿por qué no al principio? Un lavado superficial, sencillamente con los mismos productos que usamos para los platos, usarlo para los platillos.